Vamos a seguir esta mañana. Estamos hablando sobre la serie de Jesús más nada es igual a todo. Hemos platicado del inicio de la carta de los Gálatas hasta el capítulo 2 la semana pasada. Y una de las cosas más importantes de esta carta es que los Gálatas, o las iglesias de Galacia, habían escuchado de la palabra de Dios, habían estado ya cimentados, pero vinieron por ahí judaizantes, vinieron algunas personas que empezaron a colar cosas adicionales para el Evangelio. Decían, sí, pues está bien lo que tú escuchaste, pero también tienes que cumplir con estos rituales judíos, lo cual no era correcto. Antes de arrancar, les voy a dar el proverbio de la semana, está en Proverbios 23, versículos 17 al 18. Dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hoy hay fin, y tu esperanza no será cortada. Hay esperanza en el Señor, tenemos una esperanza bienaventurada. De hecho, platicábamos de eso con Jimena, pero ese es tema de otra prédica. Entrando a la parte de Gálatas, vamos a estar, de hecho, trabajando hoy en Gálatas 3. Si usted tiene su Biblia, le gusta subrayar, sáquela, tenga la lista. Si usted prefiere usar las notas, está bien, vamos a estar usando las notas también. La carta de los Gálatas básicamente fue escrita porque había un proceso y había un problema. El problema se convirtió en un predicamento de carácter teológico en las iglesias de Galacia. Porque las iglesias de Galacia escucharon de Jesús, recibieron la palabra de parte del apóstol Pablo. Pero el problema con eso es que cuando Pablo se fue y dejó encargados en las iglesias, como les decía hace unos minutos, empezó a colar nueva ideología y nueva teología y les decía, no, es que también tienes que cumplir con esto. En específico, la parte más dura, la parte más difícil fue la parte de la circuncisión. Pero el problema está en que los Gálatas ahora estaban empezando a abrazar el legalismo como si fuera algo importante, pero realmente el legalismo no es más que un montón de cosas que se agregan al Evangelio para hacernos a nosotros caer en un punto de fanatismo. Nosotros no somos fanáticos, nosotros somos seguidores. Somos creyentes, somos pequeños Cristos, eso es lo que cristiano significa. Pero acá los Gálatas estaban teniendo el problema de que ahora estaban necios en el legalismo, estaban empezando a abrazarse del legalismo de una manera errada y necia. Pablo utiliza la palabra necia o necio. De hecho, ahorita lo vamos a leer más abajo. Pero, de hecho, utiliza la palabra torpes, pero torpe es necio, es tonto. La cuestión interesante de esto es que a lo mejor usted va a decir, pero pastor, ¿no dijo Jesús que aquel que llama necio a su hermano? Y vamos a caer aquí en una especie de contradicción o un debate de teología. Le voy a decir una cosa, no sabemos usted y yo griego antiguo, pero una cosa sí sé, que cuando Jesús habla la palabra de necio o fatuo, que se utiliza en la versión Reina Valera 1960, Jesús está utilizando un término que se habla con odio y con desprecio. Es como si yo me peleo con alguien y le digo, tú eres un tonto, eres un necio, Y lo estoy diciendo con todo el odio de mi corazón. En este otro punto donde Pablo lo está diciendo, está utilizando la palabra necios o tontos o torpes para indicar a alguien que se dejó engañar, alguien que cayó en el engaño de alguien más. Los primeros capítulos de Gálatas normalmente dan validación al Evangelio de la Gracia. Y es cuando Pablo les empieza a decir, bueno, el Evangelio o la fe es por gracia, la salvación es por gracia. Y les está hablando a ellos cómo tienen que regresar al Evangelio, qué es lo que hicieron mal, en dónde fue que se equivocaron. Y más adelante de eso, en los siguientes capítulos 3 y 4, dice que da explicación al Evangelio de la Gracia. Dice, no solamente les voy a decir qué es el Evangelio de la Gracia, pero les voy a explicar cómo es el Evangelio de la Gracia. Y los últimos capítulos se dedica a hablarles sobre la aplicación del Evangelio. Les está diciendo cómo vivir el Evangelio de Gracia, porque es importante seguir un Evangelio de Gracia en un Evangelio de obras, que es el problema en muchos casos. De hecho, fue el problema más grande que tenían en Galacia, que les empezaron a decir que además de creer, tenían que hacer. Y sabemos muy bien que la salvación no se obtiene, no se adquiere a través de obras.
Pablo estaba en un estado de asombro, estaba desconcertado, estaba creyendo, estaba más bien no creyendo cómo fue que tan rápido se dejaron engañar. Incluso él hace el comentario: ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Ahí estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 3. Y el punto de esto es que cuando habla de la palabra hechizado, déjenles explico exactamente qué es. No es que alguien se sentó, una de esas brujas con nariz puntiaguda, con un grano de arena en la nariz, enfrente de un caldero a hacer magia. La palabra hechizado viene precisamente de la palabra manipulado, porque la Biblia dice que la manipulación es equiparable a hechicería, a brujería. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí que fueron hechizados, que les dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Es más bien, ¿quién los ha manipulado a ustedes en creer un evangelio diferente? Y Pablo está tratando de hacerles entender que lo que pasó con esos judaizantes es que simplemente los convencieron de hacer algo que no es correcto. Está impresionado. Está desconcertado porque no solamente fueron engañados, pero aceptaron un sustituto para el Evangelio de la Gracia. Y ahora están cayendo. Y les presenta 3 argumentos en contra de la justicia a través de obras. Y afirma que la justicia es por la fe, por creer y no por obras. Gálatas 3, versículos 1 al 5. Vamos a empezar a hablar de cómo los Gálatas habían experimentado la salvación por gracia. Dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demandan la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Señor, gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Dios, porque en medio de todas todo el ruido de este mundo, Señor, podemos hacer un alto y tenemos la libertad y la bendición de poder venir a este lugar, reunirnos a hablar de tu palabra. Te pido que tu Espíritu, Señor, avive esta palabra en nuestros corazones y que la semilla que es sembrada hoy, Señor, crezca, fructifique al 100%, en el nombre de Jesús. La palabra necio que está utilizando Pablo aquí es también equiparable a inocente. ¿A qué inocente eres? Y no sé usted, pero cuando viene el Día de los Inocentes, a todo el mundo le encanta estar haciendo inocentadas. Pues aquí les está diciendo Pablo, pues que alguien se los chamaqueó, ¿no? Les hizo una inocentada también a ustedes y ustedes se la tragaron bien. Y no solamente eso, pero les está diciendo junto con esa palabra necios que son desconsiderados. Y les explica por qué se los está diciendo. Ustedes se dejaron engañar. El evangelio que creyeron desde el principio, algo tan simple como creer por fe en Jesús y recibir la salvación por la fe en Jesús, ustedes lo están cambiando ahora por algo lleno de tareas, por algo que las manos humanas crearon. Les recuerda a ellos que vieron el evangelio como tal, vieron la vida de Jesús, la vida de los discípulos mismos. Ellos están siendo testigos de lo que Dios está haciendo a través de la fe de los discípulos. Pero aún así ellos se quedaron con la idea de ir a ganarse el mundo con sus propias obras. Y empieza a hablar de una manera punzante y sarcástica acerca de sustituir la gracia por obras. Y yo no sé usted, pero si usted se enfrenta o tiene alguna relación con algún familiar o amigo o conocido que es un sarcástico de lo peor, usted sabe lo que es tener un juego de palabras con sarcásticos. Y Pablo está siendo sarcástico ahorita. Yo no sé usted, pero cuando alguien dice, necesito hablar contigo, solamente te voy a decir una cosa. Ese tipo de frases lo único que hacen es que van a poner a la persona que está a punto de hablar en un modo de sarcasmo, en un modo de preocupación para el otro. Y es lo que le está haciendo Pablo en este momento. Le está diciendo, solamente quiero que sepas una cosa, y está preparando el terreno para hacerles 5 preguntas retóricas. Y va a empezar a jugar con ellos de una manera que va a moverles el tapete.
De hecho, dentro de esas 5 preguntas empieza Pablo así como que, bueno, ¿en serio? ¿Tú crees que si trabajamos tanto nos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos más necesitan trabajar? ¿Cuántas horas necesitamos trabajar? Es lo que les está haciendo entender. Una de sus preguntas sarcásticas es, ¿tanto sufrir para nada? Y está refiriéndose a Jesús. Pasó un sufrimiento tan difícil en la cruz y está diciéndole, sí, pues tanto sufrir para nada. ¿Tú crees que no eras lo suficientemente bueno para que la vida de Jesús fuera suficiente para ti? ¿Necesitas ganártelo aparte de algo más? Y ahí es donde está parado Pablo. Está tratando de romper ese muro con los Gálatas, pero el problema es que los Gálatas creyeron al principio, pero no eran suficientemente maduros para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Los Gálatas estaban pasando por el proceso en el que sí me hablaron de Jesús, pero de repente vienen los judaizantes, quienes, por cierto, al principio que empezamos a ver Gálatas, dice Pablo en el libro de Gálatas que se colaron espías a la iglesia para entonces empezar a envenenar a la gente, ver qué era lo que estaban haciendo. Los judaizantes se hicieron pasar por hermanos. Aleluyita, hermano, ¿cómo está? Hermano, Dios le bendiga. Y aprendieron hasta el lenguaje que usaban los cristianos para poderse colar sin ser notados. Y después empezaron a introducir sus propias ideologías. Pero lograron introducir las ideologías porque los Gálatas estaban inmaduros, no sabían lo que estaban ellos recibiendo y no sabían que los judaizantes estaban empezando a trabajar también en la secreta. Les voy a decir otra cosa interesante. Esto no es nuevo. Si usted va al libro de Éxodo y usted lee el libro de Éxodo, al punto en el que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, ya cruzó el Mar Rojo, ya cantó por acá Moisés su cántico y las mujeres cantaron el suyo, llegan al desierto y empiezan a quedarse con hambre. Lo primero que pasa, dice la palabra de Dios, que la gentuza que se había metido entre el pueblo de Israel empiezan a mover el agua y empiezan a decir, uy, si nos hubiéramos quedado en Egipto, tendríamos cebollas y ajos. Yo no sé usted, pero comer puro ajo y pura cebolla como que no me llama a mí la atención tanto. Digo, está bien para darle un poquito de sabor a la comida, pero estaban anhelando el pan y anhelando la cebolla y anhelando la carne. El problema es que no se acordaron, probablemente porque era gentuza colada, que ni siquiera eran judíos, que estaban en esclavitud. Tenían que trabajar todo el día para hacer ladrillos. No era cualquier trabajo. Había que estar haciendo la mezcla para los ladrillos, ir a los hornos, meterlos, coserlos, sacarlos, construirles sus casas a los egipcios. ¿No pensaron en eso? Los Gálatas no pensaron de dónde venían. Simplemente por su falta de madurez se quedaron ellos con la idea de, pues sí tiene sentido, ¿no? Al fin de cuentas estos judíos saben bien lo que era la ley. Pero le voy a decir una cosa, cuando nosotros reemplazamos el evangelio de Jesús, el evangelio de fe, salvación por fe y no por obras, y empezamos nosotros a hacer cosas para tratar de ser salvos y mantener nuestra salvación, y empezamos a obedecer por obligación de obedecer, la obra que usted está haciendo le va a traer orgullo. Porque las obras siempre producen orgullo. Mi papá se va a acordar de eso, nos está viendo, se va a acordar. Pero normalmente había alguien que siempre que se estacionaba decía, yo soy re bueno para estacionarme. El problema era que cada vez que terminaba de decir la frase le daba un lleguecito a la defensa del carro de atrás. Cuando nosotros nos gloriamos de nuestras obras, eso nos va a traer orgullo a nuestra vida y nuestra vida se va a llenar de orgullo. Pero cuando nosotros vivimos por gracia y entendemos la salvación por gracia, la gracia nos va a traer humildad y nos va a traer gratitud. La semana pasada les daba un ejemplo de aquella mujer que era esclava y fue vendida en una subasta de esclavos y llega un hombre, la compra, la lleva a la corte y ahí en el tribunal él paga por su rescate, saca sus papeles y la libera. Y esta mujer después de haberlo se me fue la palabra, después de haberlo insultado, después de haberlo ofendido, de decirle que lo odiaba, se da cuenta que este hombre pagó su libertad y se queda sin palabras. Y al final logra decirle, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que me rescataste? Ahora que soy libre,
¿Cómo te voy a dejar? ¿Cómo no te voy a servir por agradecimiento a que tú has pagado mi libertad? Tú me has hecho libre. La gracia siempre va a traer humildad y agradecimiento. Si usted quiere conocer a alguien o quiere saber si alguien cree en la fe por obras o en la fe por gracia, usted vea su fruto. Si el hombre está tratando de darse gloria a sí mismo, esa persona necesita encontrarse otra vez con el Evangelio de gracia. Pero si esa persona vive una vida agradecida y humilde, esa persona ha encontrado el verdadero significado de la gracia de Dios. Le voy a platicar una historia rápida. Hace algunos años, en el año 2008, por ahí de la primavera, marzo, abril, yo estaba viviendo en una base misionera donde conocí a mi esposa, y uno de los eventos más grandes de la base es una reunión de jóvenes, un campamento de jóvenes que se hace precisamente en esa época del año. Y normalmente invitan a personas a predicar. Ha estado el hermano Marcus Witt, ha estado Marco Barrientos, ha estado Danilo Montero, ha estado Kurt Landry y muchos otros que podría decirles. Ese año en particular, el hermano Danilo Montero venía con su esposa Gloriana y venía con su director de su banda, Godofredo González. Dios lo tiene ya en su gloria seguramente allá arriba. Y me mandaron a recoger solamente a Godofredo porque el vuelo de Danilo se supone que iba a tardar todavía otras 2 o 3 horas. Así que llego al aeropuerto de Huatulco, que está a 2 horas de la base misionera. Y mientras estoy buscando a Godofredo, me encuentro que Danilo, Gloriana y Godofredo, los 3 están ya ahí. Yo traía un carro chiquito. Si usted ve por ahí el Spark o el Sonic, que son miniaturas, no tanto como los Tic Tacs, pero son carros chiquitos. Entonces llego y les digo, hey muchachos, me mandaron de la base Roca Blanca, vengo a recogerlos. Y me dicen, vámonos pues. Ellos pensaban que traía yo una de las Suburbans que normalmente manejábamos para traer gente a la base. Pero no, llegamos ahí, las Suburbans estaban todas ocupadas ese día. Y llegamos a la base, llegamos al estacionamiento, iba en mi carro. Se quedan, ¿vienes en este? Sí, no había camioneta disponible, lo siento. Y me dice Godofredo, no te preocupes, yo te voy a empacar. Mire, íbamos los 4 de nosotros y todas sus maletas adentro del carro, nada se fue en el techo, todo fue adentro del carro. Cupimos bien y con suficiente espacio para que Danilo y su esposa se echaran una siesta en el asiento de atrás. Este hombre, un hombre muy humilde, muy sencillo, jamás se quejó de nada. Usted puede escuchar por ahí las palabras en su funeral, su esposa, su hijo lo dijeron como tal. Jamás se quejó de nada, siempre sirvió de una manera humilde, de una manera impresionantemente llena de gracia. Este hombre fundó una academia a nivel internacional que se llama Red de Adoradores 24/7. Y desgraciadamente durante la época del COVID, de hecho fue casi a finales del año pasado, él falleció por efectos del COVID. Y una de las cosas que escuché muy a menudo de las personas que hablaron durante su funeral es, jamás se quejó de nada. Jamás. Era un hombre muy agradecido. Era un hombre que vivía con una libertad increíble. Y le voy a decir, Godofredo, una de las cosas más impresionantes de su vida es que era un adorador en espíritu y en verdad, por seguro. He conocido a muy poca gente que tiene el concepto de adoración por agradecimiento como lo tenía él. Era un hombre que vivía una vida agradecida. Era un hombre que sabía y entendía el concepto de la gracia al 100%. La respuesta a todas las preguntas es que toda la bendición viene de la gracia de Dios. Usted no lo puede ganar. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse las bendiciones de Dios. Nada. Todo viene de parte de Dios a través de su gracia. Un entendimiento apropiado de la gracia nos va a llevar a obediencia. No es al revés. Usted a lo mejor lo ha escuchado antes de esta manera, pero se lo voy a decir de las 2 formas. Una de estas formas es incorrecta. Una de las formas dice que si usted obedece, usted está en salvación. Pero, hermano, su obediencia no le va a ganar la salvación. ¿Usted debe obedecer la palabra de Dios? Sí, la debe obedecer, pero la obediencia no lo va a llevar a salvación. Nunca. Es el contrario. Porque usted recibe la gracia de Dios y usted es salvo, usted obedece por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. Es como lo he puesto muchas veces el ejemplo, si viene uno de mis hijos
Y me dice, papi, te amo, pero después va y destruye toda la casa y se hace pipí por todos lados y no come y se para en la mesa y la raya toda y me destruye todas mis cosas adentro de la casa. Perdón, pero eso no es amor. Especialmente cuando llego y trato de hablar con él y se da la vuelta y no me pela. Estoy poniendo un caso hipotético. No crea que mis hijos son así. A veces. Pero la cuestión está en que si usted tiene un hijo y constantemente su hijo le dice, ay papi o mami te amo, pero cuando usted les pide que haga algo le hace caras, le hace gestos, le gruñe. Es así de, bueno, ¿tengo un orca en mi casa o tengo un niño en mi casa? De hecho, a Tyrus le tuve que llamar la atención ayer, porque estábamos sentados a la mesa desayunando y estábamos comiendo y todo, y le dije, Tyrus, siéntate bien y come tu desayuno. ¿De qué es eso? ¿Eres un dinosaurio? No. ¿Tú qué eres? Un Tyrus. Bueno, si eres un Tyrus, habla como un Tyrus, no hables como dinosaurio, ¿no? Entonces, si usted le dice a Dios, Señor, te amo, pero usted no obedece su palabra, realmente su amor no está ahí. La obediencia viene como resultado de la gracia que usted recibió, no viene como un requisito para ser salvo. De hecho, le voy a decir una cosa y lo voy a intercalar aquí porque cabe muy bien. Si usted da su diezmo por obligación, usted no entiende el concepto de diezmo. ¿Sabe por qué damos al diezmo? Y lo digo en el video de diezmos y ofrendas. Si usted ha puesto atención, se ha dado cuenta que lo digo ahí. El diezmo lo estamos dando por agradecimiento a Dios de que Él nos dio la provisión necesaria y lo único que estamos haciendo es regalarle o regresarle más bien su parte que le corresponde a Él. Yo no sé usted, pero nosotros hemos vivido momentos en nuestra vida de casados que no hemos tenido ni siquiera para una botella de agua. Y no me pregunte qué ha pasado, porque de un terreno lleno de grava donde no podía darse ni el pasto salieron los vegetales más grandes que he visto en mi vida, suficientes para incluso regalarle a los vecinos. Yo no hice nada, creció una planta de sandía con unas sandías así de enormes. Cuando vea a mi mamá, pregúntele, nosotros la apodamos a la sandía Gertrudis. ¿Y sabe qué? Mi mamá hizo agua de sandía por semanas. Y me decía, Paco, no se acaba esta sandía. Mamá, regala, que se la lleve la muchacha que hace el aseo, no sé. No se acababa la sandía. Ese es Dios. Y sabe que en cuanto empezamos a recibir dinero suficiente para vivir otra vez, con mucho gozo le daba al Señor ese diezmo. Le decía, Señor, me sacaste de la peor miseria. Porque cuando entendemos el concepto de gracia, no es una obligación, es un honor, es un privilegio regresarle al Señor. Entiéndalo como el concepto de aquella mujer esclava. ¿Cómo se sentiría usted si hubiera estado viviendo en una prisión, con hambre, con sed? Y recuerde lo que les platicaba, las prisiones romanas eran las coladeras, por ahí pasaban las aguas negras. Imagínese estar en una prisión de esas. Y que de repente llegara alguien y paga todo lo que usted debía y lo saca libre. ¿Cómo se sentiría usted con esa persona? Yo no creo que usted voltearía y, ¿por qué me sacaste? No, muy probablemente usted se haría el mejor amigo y hasta el servidor de esa persona. Porque no podemos ser igual con Dios. La gracia lo va a llevar a obedecer. La gracia lo va a llevar a obedecer. No es de la otra forma. Y sabe que en su sarcasmo, Pablo empieza ahora a citarles a Abraham. Ah, sí, judaizante, ¿tú crees que tú eres muy bueno? ¿Tú crees que eres impresionante? Bueno, déjate platico quién era Abraham. Si sois hijos de Abraham. Dice versículos 6 al 9. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Querías pelearte? ¿Querías jugar a la ley? ¿Querías jugar a policías y ladrones? Déjate presento, Abraham.
Porque los judíos, en particular los judaizantes, los maestros de la ley, los sacerdotes, se sentían muy hijos de Abraham y era con la carta que se presentaban: yo soy hijo de Abraham. Bueno, déjate digo algo. Pablo regresa a ese ejemplo original, a ese judío original que era Abraham. Él fue el principal, él fue el primero. De hecho, en este capítulo nada más lo menciona 8 veces. Vamos a hablar de Abraham. ¿Querías hablar de los hijos de Abraham? Déjate a platico quién es Abraham. Y entonces, utilice la palabra sepan. Sepan ustedes. Esa palabra sepan realmente se traduce en entiendan, comprendan. Aquellos que creen son los hijos verdaderos de Abraham. Aquellos que viven por fe, aquellos que actúan por fe, aquellos que crecen según la fe son los hijos de Abraham. Y después les explica que Dios tenía en el plan justificar a los gentiles por medio de la fe, y cae en el ejemplo de Abraham de nuevo. Porque les dice, sí, de Abraham salió de hecho la raíz que fue Jesús. Y de ahí fueron benditas todas las naciones. Todas las naciones, no nada más los judíos. ¿Se da cuenta de la importancia? Abraham fue el iniciador del evangelio. La promesa que Dios le dio a Abraham inicialmente fue la promesa que hablaba ya de Jesús, que en él serían benditas todas las naciones. De ahí salió y se los está restregando en la cara. Ah, ¿querías tú ser judaizante acá lindo, no? Pues vamos a platicar de Abraham. ¿Quién crees que era Abraham? Pues Abraham es de donde tú saliste, pero también a través de Abraham serían benditas todas las naciones. Y es ahí donde nosotros debemos servirle por deseo de servirle y no por obligación de servirle. Acuérdese del ejemplo de aquella mujer. Ella deseó servir al hombre que la liberó, no por obligación, pero por agradecimiento a haber sido rescatada. ¿Cuál es la actitud que usted va a presentarle a Dios de aquí en adelante? La única forma en que usted y yo podemos alcanzar las bendiciones de la promesa de Abraham es a través de nuestra fe en Jesucristo. ¿No hay dos? ¿Usted quiere sacar esa bendición que Dios le dio a Abraham en su momento? Hermano, usted la tiene al alcance, se llama fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted la tiene al alcance. Así como Abraham fue bendecido, nosotros somos bendecidos juntamente con él, a través de la fe. Porque Abraham, de hecho, por su fe es que Abraham fue aceptado y considerado justo. Y justo no es una palabra que utiliza la Biblia ligeramente. La palabra justo es alguien que no conoce o no practica la injusticia. Es alguien que es de acuerdo a la santidad de Dios, de acuerdo a la bondad de Dios. Así que cuando dice que Abraham fue justo o fue justificado por su fe, significa que Dios lo consideró a él una persona justa simplemente por el hecho de haber creído y no por haber hecho nada más. Y usted está en el mismo bote. Usted también puede salvar su espíritu, su alma, nada más por creer, nada más por fe. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Gálatas 3, versículos 10 al 14, voy a cerrar con este punto. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Fíjese algo muy interesante. Cuando en un lugar no hay ley, la gente es completamente ignorante de todo lo que está pasando, de si está bien o está mal lo que está haciendo, al menos que sea algo muy obvio. Cuando Dios estableció la ley para el pueblo, cuando Dios estableció la ley para los judíos, la estableció para simple y sencillamente
hacerlos conscientes de los errores que estaban cometiendo y de cuál es el comportamiento que Dios esperaba de ellos. Crecieron sin ley, llegaron a un punto en el que pues sí creían en Dios. Usted puede leer la historia de Jacob. Muy interesante Jacob, fue uno de los patriarcas. Sin embargo, su historia es tremenda. Él fue engañado por Labán, pero también él se transó a Labán. Bueno, nada más suplantó a su hermano, ¿no? Pero la ley nació precisamente para mostrar al pueblo de Dios qué tan lejos estaban de la expectativa. Y como la ley nos dice cuáles son nuestras fallas, prácticamente el punto de la ley es condenar. Ese es verdaderamente el punto de la ley. La estás regando aquí, la estás regando allá. ¿Sabes qué? Condenados, señores. De hecho, si usted va a un juicio de alguna persona, si ahora que pasó lo de Johnny Depp, usted siguió el juicio, ¿qué es lo que pasa? Están dictando la ley y están explicando cómo hubo un rompimiento de la ley por parte de la persona que está siendo acusada. La ley es para condenarnos. Y de hecho la ley hace 0 excepciones. Específicamente la ley que Dios le dio a Moisés. No hacía excepciones, decía no mates, decía no robes, decía no codicies, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Y no hacía ninguna excepción, decía, excepto en domingo. En domingo sí puedes hacer todo esto. No. No hacía excepciones, la ley no hacía ninguna excepción. De hecho, hubo momentos en que la gente empezó a buscar por dónde salirse y Dios tuvo que hacer aclaraciones muy específicas a la ley. Llegó el punto en el que alguien dijo, bueno, pues no robes algo que es visible, tangible o que es fácilmente robable, ¿no? Y empezaron a mover los linderos y a mover todas las colindancias de las propiedades para robar propiedades ajenas. Y Dios dijo, no, tampoco debes hacer eso también es robo. Y Dios empezó a cerrar cada vez más la pinza de la ley. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que no hubo ni una sola persona justa. En pocas palabras, nadie cumplió ni pudo haber cumplido con la ley cabalmente. Y por eso tuvo que venir Jesús a la tierra. Porque gracias a la gracia de Dios que entregó a su Hijo por usted y por mí, Dios proveyó entonces redención para el pueblo. Si usted sabe qué significa redención, la redención es pagar un precio para salvar la vida de alguien. De hecho, todos los hombres que eran primogénitos tenían que morir según la ley, pero tenían los padres la oportunidad de redimirlos. Tenían que pagar en el templo para redimir a los varones primogénitos. Jesús nos redimió a todos. Pagó el precio por usted, pagó el precio por mí, nos rescató, nos dejó salir de la cárcel y no solamente eso, nos dio libertad. La cuestión aquí es que Él nos redimió para poder ponernos en la posición correcta, pero nosotros muchas veces dejamos nuestra posición y nos vamos buscando otra vez a los becerros de oro. Ay no, pues es que yo nada más eché el oro ahí en el fuego y salió esto. Estoy citando por ahí a Aarón por si usted no sabía la historia. Pues hasta donde yo sé, yo todavía no sé cómo hacerle para echar la carne al asador y que salga solita de ahí, ¿no? Y mucho menos el oro. Pero le voy a decir una cosa, así como nos reímos de Aarón y así como disfrutamos de su tontera, en ese particular punto, porque tuvo más, pero ese en específico me hace reír cada vez que paso por ahí. Sí, seguro echaste ahí a la lumbre algo y salió el becerro como por arte de magia, ¿no? Pero así somos nosotros. Ay, Señor, no, pues es que iba a decirle la verdad, pero se me salió una mentirita blanca, Señor. Ay, no, pues es que realmente yo no iba a ver esa página en internet, pero pues, se abrió. Ay, solita se me abrió. ¿Y pasaste 30 minutos viéndola? Si se me abre un pop-up en la ventana de mi computadora, lo primero que hago es cerrar y darlo de alta en el antivirus para que no vuelva a aparecer. Pero no, Señor, es que yo nada más iba a dar mi diezmo en línea y salió esa ventana, Señor, y pues accidentalmente le hice clic y se pagó una suscripción para un canal de televisión. No, pues entonces no estabas tratando de dar tu diezmo en línea, perdón.
Cristo nos redimió para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu. Nuestra posición como hijos es como herederos, pero también tenemos una responsabilidad para con Dios. Tenemos una responsabilidad de vivir una vida en obediencia y de vivir una vida apegada a la palabra de Dios, pero si usted no entiende el Evangelio de gracia, usted va a verlo como una obligación y no como un derecho o un privilegio. Si usted dice y entiende que Dios mandó a su propio Hijo a morir por usted, ¿qué haría usted si escucha la historia, y yo leí esto en algún lugar, escucha la historia de un niño que necesita un trasplante de corazón? Y su hijo dice, pues papá, mira, a lo mejor le están fallando sus órganos a su hijo y dice, mira, yo no voy a vivir mucho más, ¿por qué mejor no le damos mi corazón a ese niño para que él pueda vivir? Y usted sabe que su hijo va a fallecer, pero el doctor le dijo que tenía todavía 6 meses a 1 año de vida con su hijo antes que falleciera. Pero su hijo está dispuesto a darle su corazón al otro niño que necesita un corazón urgentemente. Y usted dice, pues, con todo el dolor de mi corazón voy a cumplir su última voluntad de mi hijo. Y la persona que recibe, los padres del niño que recibe el corazón, el niño sana, el niño crece, está bien, y los padres de él, en lugar de agradecerle a usted, se vuelven en contra suya y empiezan a buscar la manera de demandarlo por la vía penal o algo por el estilo. En lugar de hacerle bien a usted, en lugar de simplemente estar agradecidos, se vuelven contra usted y lo traicionan. ¿Cómo se sentiría? Porque eso es lo que le hacemos a Dios. Si entendemos el Evangelio de gracia, vamos a saber que nuestra obediencia, nuestro amor es simple y sencillamente voluntario. Es un deseo que nosotros tenemos hacia Él. Y no estoy intentando sembrar condenación, ni sembrar vergüenza, ni sembrar ningún tipo de estas cosas. Por el contrario, estoy tratando de decirle, señores, Jesús murió por usted, dio todo por usted, hasta la última gota, dice la palabra. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos por lo que Jesús hizo? Hemos recibido nueva vida por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Dice la palabra que la paga del pecado era muerte. Usted merecía la muerte, pero Jesús la tomó para que usted pudiera recibir vida. Si eso no le hace feliz a usted, hermano, no sé qué le va a hacer feliz. Pero le puedo decir, completa y totalmente, estoy seguro, que si usted pasa tiempo con Jesús, si usted lee su palabra, cada vez va a entender mejor el concepto. Mire, muchas veces, y me ha pasado a mí, esto me pasó a mí en mi propia vida, llegó un momento en que yo decidí dejar todo. Yo viví un problema muy, muy serio. Alguien en la iglesia simplemente dijo las palabras equivocadas y me aparté. Y en ese proceso de apartarme de la iglesia pasé por múltiples accidentes. Uno de ellos pudo haber sido fatal, pero Dios me detuvo, Dios me protegió, Dios me cuidó. ¿Cometí errores? Sí, pero Dios me salvó. Me salvó de enfermedad, me salvó de peligro, me salvó de muerte. Estuve a punto de morir una vez. El punto aquí que quiero hacerle es que con toda mi ingratitud, con toda mi lejanía de Dios, con toda mi ignorancia y con toda mi rebelión o rebeldía, Dios aún así me tomó, me protegió y me trajo de regreso a casa. Eso es lo que Dios está haciendo por usted. Y hoy le está dando la oportunidad, está diciendo, regresa. O simplemente a lo mejor usted dice, ya estoy aquí. Bueno, pues vive por gracia. Que tu fe incremente. Que nuestra vida sea una vida de agradecimiento. Que nuestra vida sea una vida de humildad. ¿Por qué no me acompaña a orar esta mañana? Le voy a pedir que se ponga de pie por unos minutos. Hay 2 cosas, 2 llamados que quiero hacer. El primer llamado es si usted no conoce a Cristo, si Dios hoy está tocando su puerta, le está diciendo, hey, déjame entrar. Quiero estar contigo esta mañana. Quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu situación. Hermano, usted está en el lugar y en el momento perfectos y correctos. Lo único que usted tiene que hacer hoy es abrir la puerta y decirle a Jesús,
yo te acepto hoy. Y es una oración bien simple. La puede hacer usted donde usted está. Si usted está presente, quiere hacer la oración, lo único que le voy a pedir es que cierre sus ojos, y los ojos de todos los que están aquí deben estar cerrados por un par de minutos. Si usted nos está escuchando, nos está viendo en línea, le voy a pedir que se concentre en lo que vamos a platicar, pero también tenga mucho cuidado si va manejando. No cierre sus ojos, ponga atención al camino. Si estás listo para hacer la oración y dices, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que Dios venga y entre en mi corazón, quiero que me haga una nueva creación. Vamos a orar juntos. Y repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Te doy gracias porque tú pagaste el precio de mi pecado. Y hoy soy libre gracias a ti. Jesús, hoy te invito en mi corazón. Te pido que me hagas una nueva creación. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de los muertos. Y esta mañana te confieso como mi único Señor y Salvador. En tu nombre, Santo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le voy a pedir que me contacte. Puede mandarme WhatsApp, llamarme o mandarme un mensaje al 918-350-9486. Puede ir también a facebook.com/ofa.hispano. Si está aquí, acérquese conmigo al final. Hay algunos pasos bien sencillos que tiene que tomar después. Pero si usted está aquí esta mañana y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo ya conozco, pero yo siento que necesito que mi fe incremente, o necesito entender más el peso de la gracia. Bueno, está en el lugar correcto. Vamos a orar juntos. Si usted necesita oración en lo personal, puede acercarse aquí al frente. Vamos a orar por usted. Si usted dice, bueno, yo tal vez necesito encenderme en fuego una vez más. Todos nos pasa, nos apagamos. Hay veces que yo tengo que encerrarme en la recámara por un buen rato ahí en mi estudio y decirle al Señor, enciéndeme de nuevo, que me hace falta más leña. Y yo soy el único que no la he querido poner. Si usted está aquí y tiene ese sentimiento en usted, dice, Señor, necesito más leña, dejé de enfriar el horno, vamos a echarlo a andar de nuevo. ¿Por qué no ora conmigo? Señor, gracias en esta hora. Gracias porque tenemos nosotros, Señor, el privilegio de acercarnos al trono de gracia. Gracias, Dios, porque merecíamos nosotros morir, merecíamos ser colgados, merecíamos nosotros el castigo, pero tú lo pusiste sobre tu propio Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados contigo, Dios. Esta mañana, Señor, venimos delante de ti. Venimos rogando, Señor, que tú nos muestres en dónde está nuestro error y que nos ayudes, Señor, a eliminar ese error y nos ayudes a caminar cada vez más en santidad. Señor, ayúdanos a no creer en un evangelio que incluya a Jesús más algo. Ayúdanos a vivir el evangelio de la gracia al 100%, donde Jesús más nada es todo lo que necesitamos y hasta más. Ayúdanos, Señor, a entender que tu evangelio es nuestra puerta de entrada, que Jesús, como lo dijo Él mismo, Él es la puerta del redil. Queremos entrar nosotros a estar con el Padre, queremos entrar a tu presencia todos los días, queremos que tu Espíritu nos llene todos los días. Señor, ayúdanos a no creer falsedad, que cuando se presente alguien enfrente a decirnos que hay algo más que tenemos que agregar al evangelio, podamos decir, no, el evangelio es solamente Jesús, solamente la gracia es suficiente. Así como tú le dijiste a Pablo, bástate mi gracia. Señor, hoy decimos, ayúdanos a entender que tu gracia es todo lo que necesitamos, no hay más, no hay Dios, no hay dos. Ayúdanos, Señor, a entender que tu gracia es todo aquello, Señor, todo lo necesario, es todo lo fundamental para nuestra vida. No necesitamos más. Jesús es suficiente, la gracia es suficiente, tu palabra es suficiente. Esta mañana, Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón discernimiento, para que cuando venga una palabra de alguien, Señor, o de algún lugar que está tratando de agregar suficientes cargas, Señor, por encima del evangelio real, que fue la gracia, Señor, que tengamos nosotros la fuerza, tengamos nosotros el discernimiento, la autoridad, Señor, para desechar eso de nuestras vidas y tomar y abrazarnos solamente del evangelio de gracia.
porque sabemos que solamente Jesús pudo, solamente Jesús salva, solamente Jesús nos hace nacer de nuevo, solamente Jesús pagó el precio, solamente Jesús puede llevarnos a la vida eterna y solamente a través de Jesús nosotros logramos reconciliarnos contigo. Te damos gracias porque tú has dado todo por nosotros, Señor, y ahora tenemos el privilegio de servirte por ese sacrificio y por ese amor tan grande que tú nos has mostrado. Bendito eres, Señor, te amamos, Señor. Y no lo decimos solamente de labios para arriba para después gruñirte. Lo decimos porque realmente, Señor, hoy queremos darnos completamente a ti. Porque hoy queremos decir, Señor, queremos renovar nuestro pacto contigo y queremos obedecerte, no porque necesitamos obedecerte, porque no lo necesitamos, sino porque te amamos y deseamos obedecerte. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor, te deseamos todos los días. Sé tú nuestra luz, sé tú nuestro guía, sé tú, Señor, nuestra única razón, nuestra única adoración. No hay nadie más, Señor, para nosotros. Ayúdanos a dejar atrás todos nuestros ídolos, todo nuestro fanatismo, Señor. Ayúdanos a transformarnos en seguidores de la gracia. Ayúdanos a obedecer por amor. Ayúdanos a entender el peso de la gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que están representados hoy aquí. A cada familia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes a cada uno de ellos, que tú bendigas en toda área de sus vidas, Señor, en las finanzas, en su salud, en su familia, en su trabajo, Señor, en sus provisiones. Te pido, Dios, que tú los tomes en el hueco de tu mano y que tu Espíritu sea derramado poderosamente sobre cada uno de ellos todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permítame dejar esta bendición sobre usted. Que el Señor lo bendiga y la guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. Hoy, mañana y siempre.